Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Como ya es de costumbre, todos los lunes traemos temas que podemos abordar y de alguna forma crear cierto tipo de conversación, cierto tipo de debate. Y el día de hoy traemos a una invitada especial, se llama Denis Serna, que se ha dedicado un poco y bastante tiempo con el tema de Mauro Viglino y las traducciones, temas que compartimos aquí también en este canal de Proyecto Orión. Y hoy vamos a tratar un poquito también con David, productor del canal de Mentiras Prohibidas, que de alguna manera ya es costumbre que lo traemos aquí al canal todos los lunes. Y el tema de hoy será de la Torre de Babel. La pregunta principal sería, ¿existió la Torre de Babel? Es una pregunta que muchos se han hecho. Algunos piensan que puede ser una fábula bíblica, otros creen que puede ser una historia, otros pueden ser que pueden surgir de nuevas versiones sobre los hechos ocurridos de un relato histórico. Y por ello tenemos estos invitados especiales que vamos a intercambiar ciertas opiniones al respecto. Denis, bienvenido al canal. Muchas gracias por la invitación, Simón. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes dos. Y pues nada, lista para compartir lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos investigado y lo que hemos compartido también en nuestros canales. David, muy bienvenido nuevamente al canal aquí, como siempre todos los lunes. Muchísimas gracias, Simón. Un gran saludo a nuestra gran invitada, Denis, y vamos Gracias. a intercambiar muchas cosas. Muy interesante su canal. Y bueno, ya preparado para empezar con el tema. Sí, bueno, el tema de la Torre de Babel básicamente fue la construcción para de alguna manera desafiar a Dios según la Biblia, y tanto fue así que Dios en su molestia mandó a destruir y separar los pueblos de alguna manera en distintos idiomas. Eso es un resumen muy escueto, pero más allá del texto bíblico, la primera pregunta que le quiero hacer comenzando con Denis es el tema de, según las informaciones que manejas, ¿existió o no existió la Torre de Babel? ¿Es una historia, una invención o realmente sí es un relato verídico? ¿Qué investigaciones llevas al respecto, Denis? Bueno, pues sabemos, como decías tú, que la Biblia es un relato que nos han contado como tal, pero también es importante saber que tiene un trasfondo histórico, ¿no? Y que es soportado por relatos de otras civilizaciones y otros pueblos antiguos. Y dentro de estos relatos encontramos algunos por ejemplo, del siglo V, de un historiador y geógrafo griego de la época, que era Heródoto, quien describe una construcción muy similar que podría relacionarse con la Torre de Babel, ¿no? Relata que al pasar por Babilonia, en este siglo observó ese tipo de construcción, que podría medir aproximadamente 90 metros de altura, una estructura escalonada, 7 pisos, y en su cima un templo que tengamos en cuenta aquí que podría haber sido como en honor al dios Marduk, que sería otro de los Elohim, que eran opositores de Yahvé. Entonces, y con los cuales él combatía muy a menudo. También hay otros relatos de Giuseppe Flavio o Flavio Josefo en español. Es un historiador también romano que Mauro Vilino menciona también muy y lo cita muy constantemente. Y él pertenecía pues a una de las familias sacerdotales más importantes del Templo de Jerusalén. Y hay un libro que se llama Las Antigüedades Judaicas, donde él menciona, o más bien les cuenta esta historia a los romanos sobre este tema. Entonces, bueno, lo curioso de estas historias es que se cuentan en el siglo V. Y si ustedes ven, pues las historias que se encuentran en la Biblia están en el Génesis. Entonces uno dice como que no, algo aquí que no concuerda, ¿cierto? Pero la historia de pruebas concretas como tal que hayan encontrado los arqueólogos de esta estructura no se mencionan o no han sido encontradas porque fueron hechas con elementos que no eran perdurables a través de los milenios. Así que como siempre, o como con todas las cosas que de la Biblia, son muchas cosas que están escritas en muchas partes, pero no tenemos como una prueba científica como tal que nos lo demuestre. Entonces, pues esa sería como mi opinión. No sé qué pienses tú, David.
Sí, bueno, la misma pregunta sería para David y me interesa mucho lo que acabas de decir, Denis, porque aunque no haya una prueba en concreto, como que en la sumatoria de distintas culturas se puede dar como un ápice de que algo pasó de una estructura, quizás a referente a otros dioses u otras intenciones, pero como que algo pasó en la historia que tiene que ver con una torre. Eso es bastante interesante, Denis. Y bueno, Cierto. David, la misma pregunta para ti. ¿Existió o no existió la Torre de Babel? ¿Qué información manejas al respecto? Como primera pregunta. Sí, ahí Denis, antes de pasar a mi exposición, Denis aportó varios datos muy interesantes, lo de Heródoto, Flavio Josefo, que son los referentes principales y a los cuales nuestro trabajo se basa mucho en lo de Nathaniel Smith, y él también menciona mucho a ellos, ¿verdad? Así como Mauro Viglino también los menciona. Tanto a Heródoto, está Heródoto, Maletón, Flavio Josefo, son varios los referentes históricos en cuyos trabajos se basa prácticamente toda la historia. Bueno, para pasar a mi exposición, según las investigaciones que hicimos, y fue nuestro primer video en el canal Mentiras Prohibidas, la gente puede ir a Mentiras Prohibidas y ver ahí nuestro video sobre la Torre de Babel y el mini documental que tenemos, ¿verdad?, en el canal. La versión oficial dice que la Torre de Babel fue construida en la llanura del Sinar, que sería hoy la frontera entre Siria e Irak, ¿verdad?, pero que no se sabe exactamente dónde. Nunca se encontraron restos arqueológicos específicos de la Torre de Babel, nunca, hasta hoy, mencionada en el Génesis 11.1, 11.1.9, creo, ¿verdad? Aunque realmente la Torre de Babel, según el trabajo de Nathaniel Smith, fue el Etemenaki, el Sigurats Etemenaki, ¿verdad? Porque en Irak está el Sigurats y están varias estructuras que son como el Sigurats, que eran unas torres grandes escalonadas, ¿verdad? Hay muchos Sigurats similares, de hecho, en esa zona que era la antigua Mesopotamia, como los restos que pertenecían a la ciudad de Ur y de Uruk, ¿verdad? Que esas estructuras supuestamente eran en honor a Marduk y para tratar de llegar lo más alto posible a los cielos. Eso es según el relato histórico. Y según el relato bíblico es lo que nos cuentan de la Torre de Babel. Durante el siglo XX, principio del siglo XX, un expedicionario arqueólogo, Robert Coldewey, en 1910, supuestamente identificó los datos o los restos del Sigurats de Etemenanki. Y sus excavaciones revelaron que, según las dimensiones aproximadas, porque todo es aproximado, no hay un dato concreto, podría haber sido la Torre de Babel. Ahora, eso es el dato bíblico, está el dato bíblico y está el dato histórico. Nuestro trabajo se basa en el trabajo de Nathaniel Smith, que habla que la Torre de Babel fue construida por Nimrud, el rey, el feroz rey, y un rey muy sabio, ¿verdad? Pero así también tenía una ferocidad muy grande, que era temido por eso. Y que Nimrud, supuestamente, era hijo directo de Marduk con una mujer humana. O sea, era un híbrido. Pero era como un hijo favorito de Marduk y tenía muchos poderes. Tenía poderes y también gracias que el mismo Marduk le daba, ¿verdad? Inclusive, Nathaniel Smith hace atribución de que Nimrud veía esos 7 seres que fueron incubados, y uno de esos 7 seres pues ya ve, según nuestro trabajo, él veía cómo se iba descomponiendo todos los reinos, ¿verdad? Iban cayendo, entraban en una especie de decadencia total. Y él quiso formar un reino diferente, con anuencia de su padre Marduk, ¿verdad? Un reino en el cual había mucho equilibrio, y su idea fue crear
una gran torre o una gran biblioteca, como tal vez fue la Biblioteca de Alejandría. No digo que eso habrá sido la Biblioteca de Alejandría, porque creo que son en épocas muy diferentes, pero la idea de él era que todos, supongo que se refería a todos, que querían acceder a los conocimientos, entren en esa biblioteca y vayan subiendo de nivel, hasta el último nivel donde estaba el conocimiento ancestral. Eso es lo que nuestro trabajo nos dio, la investigación que hicimos, nos dio como resultado sobre lo que podría haber sido la Torre de Babel, que fue una gran biblioteca, donde se evocaba el acceso a todo el conocimiento. O sea, no se le tenía que negar el conocimiento a nadie. Entonces, eso sería mi introducción al tema, ¿verdad? Es interesante porque Denis comienza diciendo que hubo distintas culturas que más o menos describían esta misma torre. David menciona que esto bien pudo ser una gran biblioteca, que de alguna manera puede o no puede ser la Biblioteca de Alejandría, pero David no se atreve a decir que por si a las moscas no lo es. Aquí hay un comentario que estoy leyendo que me acordé también por el tema de Mauro Viglino, se lo voy a leer, que dice: según Viglino, Babel fue un centro de lanzamiento espacial y se preparaban para ir a la guerra contra los Elohim, liderando a Ninro o por Ninro o Ninurta. Y aprovechando que hace mención de este rey, ya que David de alguna manera ya le estaba haciendo mención, quería hacerle la pregunta a Denis con respecto a este rey. ¿Qué se sabe? ¿Qué características tenía? ¿O quién era este rey? ¿Por qué es tan relevante en la historia de Babel? Bueno, pues lo que se sabe bíblicamente aparece en el Génesis, en el Génesis 10, más específicamente, dice que es el nieto de Cam, que es uno de los hijos de Noé, y se refieren a él como un poderoso cazador activo, como decía David, y que él comenzó su reino, o sea, fundó su reino, según la Biblia. Según Mauro Vilino, hay unas fuentes donde dicen que él fue un rebelde porque él fue el que indujo, bueno, aparte de que él dice que durante el diluvio, que no fue una cosa universal, sino que fue una cosa local, el arca de Noé, cuando se asentó, se quedó como en unas montañas. Entonces ellos quedaron allá, atrapados en esas montañas, y les daba como miedo bajar, ¿no? Porque todavía las aguas no se habían bajado. Entonces dicen que él fue uno de los primeros que incitó a estas personas de los hijos de Noé pues, a bajar pues, a la planura. Y ahí llegarían al Sinar. E inclusive ahí fue donde menciona la Biblia que ellos llegaron y crearon no solo la torre, sino una ciudad. Así que una ciudad la cual contendría esa torre. Entonces sería pues el que fundaría esta ciudad de Babel, que también es importante que fue en la misma Babilonia, ¿no? Decía así también, pues los textos teológicos dicen que querían construir la torre para evitar que ellos, si ocurría un diluvio nuevamente, ellos tenían miedo de que hubiera un segundo diluvio, entonces ellos temían que esa torre sería para evitar eso, para evitar un segundo diluvio y tener donde estar a salvo de las aguas de este segundo diluvio. Entonces este rey este personaje fue quien fundaría como tal la ciudad donde se hizo la torre de Babel. Ok. David, hiciste mención de este rey. ¿Podrías agregar algo más con respecto a su carácter o protagonismo frente a esta historia de la Torre de Babel? Sí. Antes de agregar un poco, me gustaría hacer una puntualización sobre lo que agregó Denis. Textos teológicos. Hay varios cuestionadores, porque estamos nosotros los divulgadores, están los investigadores, están los cuestionadores.
que cuestionan todo. Muchos cuestionan dónde están los textos antiguos. Bueno, algunas fuentes oficiales dicen que están guardados en el Vaticano, otros le dicen que son las tablillas sumerias, que muchas extrañamente se perdieron durante la invasión norteamericana a Irak. Lo primero que se destruyó fue el Museo de Irak. No sé qué había ahí en ese museo, que lo primero que entraron a saquear todo. Y yo vi una de las tablillas en un coleccionista privado que está en Brasil, que él compró en el mercado negro. Okay. Se presta para cualquier cosa. Puede ser que eso es lo que él me dijo, pero eso puede ser una copia, una réplica, puede ser real, eso yo no puedo saber. Pero también podría ser cierto. Entonces, pregunto, ¿verdad? Haciendo esa aseveración sobre el comentario de Denis, ¿dónde están esos textos? ¿En qué podemos basarnos? Nunca se abrió un gran debate en el cual, y eso decía Nathaniel Smith, porque él accedió a la biblioteca de Franz Bopp, que fue Douglas White, el rector de la universidad que fue a comprar gran parte de toda esa biblioteca, fue un sabio alemán, y de ahí le encomendó a Nathaniel Smith para que viera todo lo que estaba en esa biblioteca. Bueno, entonces, sería interesante acceder a las fuentes. Nosotros investigamos y sacamos conclusiones dentro de nuestro razonamiento lógico, porque todos tenemos un razonamiento, un sentido común, ¿verdad? Que nos dice de repente que esta remera que tengo, esta camiseta, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Es gris, no es negro. Entonces es un razonamiento lógico. Entonces para eso de repente investigamos, para recabar información y tener un razonamiento lógico sobre eso, ¿verdad? Es muy interesante eso. Textos teológicos, las fuentes, ¿dónde están? Bueno, sobre Nimrod, fue una figura supuestamente simbólica, pero Nimrod es presentado en la biblioteca del rey Ashurbanipal, que fue descubierta por Aston Lager en la ciudad de Nínive. Ahí se descubrieron todas las tablillas sumerias, que extrañamente después desaparecieron también muchas. Extrañamente. Algunas fueron a parar al Museo de Londres, otras fueron a parar a otros museos, y después fueron desapareciendo. Y según algunos coleccionistas, dicen que ellos compraron en el mercado negro. Eso no sé, porque es tan fácil. Si es fácil hacer la réplica de la Mona Lisa, ¿por qué no va a ser fácil hacer la réplica de una tablilla? Es tan fácil replicar hoy en día muchas cosas. Bueno, entonces, ya Nimrod es mencionado ¿cómo es? En una parte de la biblioteca del rey Ashurbanipal, descubierta por Aston Lager, el expedicionario inglés. Es mencionado como Nur-Rad, que podría ser Nimrod, un rey feroz, hijo de Marduk, con mucha sabiduría, y que quería establecer el orden, un equilibrio, un gran equilibrio. Entonces, fundó su reino con un orden, y ese orden realmente hizo que ese reino fuera un reino modelo, un reino ejemplar. Eso le molestaba principalmente a esa entidad Yahvé, ¿verdad? Que era, digamos que uno de los incubados, así como Marduk, porque según nuestras investigaciones, hubieron 7 seres que vinieron en simientes de vida aquí, fueron incubados y murieron aquí, porque ellos, los dioses mayores, vinieron a buscar el Atrusha, que era la vida eterna, ¿verdad? Entonces, y también después, como no encontraron, porque ahí hay que ver los videos que tenemos de Enoch, donde cuenta esa parte. Entonces, ellos mandaron simientes de vida destructiva al gran equilibrio que hicieron los dioses de luz que vinieron a terraformar el planeta, que era justamente lo que coincidíamos con William Matamoro en una parte de sus alocuciones, de su investigación, ¿verdad? Entonces, se cree que Nimrod fue la inspiración para crear al rey Salomón.
Eso hay muchos teóricos de la época, o eruditos, para no decir teóricos, o eruditos de la época misma de Nathaniel Smith. Por ejemplo, ahora tenemos la investigación estamos ya teniendo los materiales de Erich Dimmer, también tenemos lo de Anselmo Broggier, que uno le busca a ellos y es imposible encontrar, imposible, porque fueron totalmente censurados. Entonces, hay mucha similitud entre la sabiduría de Nimrud, la ferocidad de Nimrud y lo que se cuenta del rey Salomón. Después está el tema de las clavículas de Salomón, los grimorios de Salomón, que en la historia, en la versión de Nimrud de Nathaniel Smith, se habla de algo muy parecido, que eran las piedras tubulares energéticas, que podían manejar ciertas energías. Está el anillo de Salomón también. Son muchas similitudes, pero eso es muy debatible, ¿verdad? Y Nimrud fue alguien que no quería imposiciones y le desafiaba a los elohines principales, digámosle a los elohines principales o entidades principales, que fueron esos 7 seres incubados. Él les desafiaba, menos a su padre Marduk, ¿verdad? Pero él les desafiaba porque todos se querían meter con su reino, porque estaban algunos de los cuales más bien era Yahvé o Yahvé, Yahvé en el texto que nosotros presentamos. Más bien él era el que se alzó como el Elohim principal, el Dios de dioses, por mandato de Ankian, ¿verdad? Que era el vigilante, el supremo vigilante de los dioses mayores que fue encomendado en este mundo. Entonces, ahí es donde Yahvé le molestaba mucho lo que Nimrud hacía, porque él abría el conocimiento, cosa que Yahvé era un Elohim embustero, mentiroso, intrigador o intrigante, ¿verdad? Que se encargaba de generar conflictos entre todos los reinos, porque había varios reinos. Por ahí de repente esos mismos seres incubados pudieron haber sido los Viracocha, pudieron haber sido, no sé, los Chitauri, quién sabe eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Nimrud se plantó y dijo, no, acá en mi reino no se mete nadie, ¿verdad? Y él realmente hacía muestra de su poder, porque manejaba muchísimas cosas y también manejaba la tecnología que su padre Marduk le había dado, ¿verdad? Que eran las famosas ruedas de fuego, que eso lo vamos a poner un poco más adelante también. Eso es lo que podría yo aportar ya en quién fue Nimrud, mi querido Simón. Es bastante interesante porque hay tantos misterios y tantas historias que se desconocen, como que hay que llegar a ese conocimiento, pero uno debe tener como que esa alma de empezar a buscar por su cuenta y de alguna manera llegar a esos misterios que hay que darle como que una más claridad pública a las personas. Fíjate, hiciste mención al tema de Yahvé, y eso me surge como una tercera pregunta. Vamos a comenzar con Denis. Es, ¿por qué el Dios bíblico Yahvé, o como dicen los tíos Jehová, le molestó tanto la construcción de la torre? Es decir, porque si la torre de alguna manera puede ser sinónimo de progreso de la humanidad, como simbólica o literalmente, porque este Yahvé le molestaba una proeza de tal manera, es decir, ¿realmente el ser humano podía desafiar a este Elohim o qué información manejas, Denis? Bueno, antes de responder directamente la pregunta, quisiera como exponer lo que se nos ha contado a través de la religión, ¿no? Del dogma, que sí. Se dice que Yahvé usó pues un método, el método que usó Yahvé para que no se continuara con la construcción de la torre, fue precisamente dispersarlos y cambiar las lenguas. Pero entonces, aquí hay una gran contradicción que la misma Biblia pone, porque en el capítulo 11 del Génesis dice que toda la tierra tenía un solo idioma, una sola lengua. Y mientras que en el capítulo inmediatamente anterior mencionan la descendencia de los hijos de Noé, dicen los hijos de Noé, y después en el Génesis 10 dice que los hijos de Sem ya estaban por sus familias divididos
sus lenguas, sus tierras y sus naciones. Es decir, que ellos ya habían sido divididos antes, porque si ya tenían lenguas, entonces es una contradicción bastante clara y que se encuentra de un capítulo a otro, del 10 al 11. Dice que la Torre de Babel fue destruida porque pues Yahvé le molestaba la soberbia, ¿no?, del ser humano y sus ganas de querer llegar a Dios. Pero ahora sí, respondiendo propiamente al por qué Yahvé le molestó tanto la creación de la torre, dice que los humanos dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide toque el cielo. Pero que, entre otras cosas, Mauro Bilino afirma que esa traducción en realidad no es exacta, porque lo que estaría escrito en hebreo sería: hagamos una torre cuya cima quede dentro del cielo, no que toque el cielo. Es decir, que la cima sirve para entrar al cielo. ¿Sí? Se entiende la diferencia, ¿verdad? Porque si ustedes se van por ejemplo, a otros textos como en la Biblia de Jerusalén, ahí hay unas notas que los exegetas hebreos ponen y mencionan muy claramente. Dice que ese sería el castigo de un pecado colectivo, que, como así lo hicieron los primeros padres, refiriéndose a Adán y Eva, es también un pecado de orgullo. Entonces, lo que nos dice la tradición teológica es que fue por apaciguar ese orgullo humano de querer ser igual a Dios. Pero si leemos otras fuentes, por ejemplo, como la de Mauro Bilino, él dice que eso, como lo dijo el usuario ahorita en tu comentario, esta torre serviría para subir al cielo y hacer la guerra directamente con Dios. Otros textos mencionan que esta torre serviría como un medio donde ellos iban a subir para llegar directamente, o sea, tener acceso directamente hacer la guerra directamente con los dioses, con los Elohim. Y no es extraño, porque si ustedes ven, el que construyó esta torre seguía o era hijo, como dice David, de un dios, y Jehová, o Yahvé, perdón, era otro que estaban totalmente en desacuerdo. Entonces, digamos que no es para nada descabellado esta afirmación de Mauro Bilino. Mira, me acaba de gustar tu respuesta y me hizo recordar también el tema del Génesis y sus contradicciones, porque todavía hay personas que creen que Moisés fue el que de alguna manera trajo el Génesis como revelación de Dios, y en realidad fueron historias múltiples, y los autores del Génesis, al ver qué historia seleccionar y qué historia no, metieron más de 2 historias al mismo tiempo, y de repente podemos ver contradicciones como la que acabas de mencionar, o contradicciones, por ejemplo, del tema de Noé, que si eran más de 7 pares de animales y no 2. Entonces, entre un texto a otro cambia la cuestión. Exacto. Porque son como 2 historias en paralelo, como que, bueno, por si acaso vamos a tirar las 2 historias y que, bueno, vamos a abarcar lo más que podamos. Igual esto lo escribimos nosotros, esto nadie lo lee y nosotros se lo explicamos. Ahí está. Entonces se hace como si la Biblia no estuviera escrita, y se da la interpretación teológica, lo que tanto tú como pues David acaban de mencionar. Y bueno, David, en tu información, porque este Dios bíblico, Yahvé, este Elohim, le molestaba tanto a esta torre, ¿qué maneja al respecto? Sí, de nuevo, muy interesante la locución de Denis. Quiero rescatar un dato que ella aportó, de que según el relato bíblico, la torre fue destruida porque a Yahvé le molestaba la soberbia. Ahora me pregunto yo, siendo una pregunta tonta, que me disculpe no hay pregunta audiencia, ¿verdad? Sí, una pregunta tonta, que me disculpe la audiencia, me disculpan todos, ustedes también, y un gran saludo para la gente que nos están viendo, un gran saludo, y un agradecimiento también por seguir toda esta serie de conversatorios. Bueno, la pregunta tonta es: si Yahvé era un Dios tan perfecto, ¿cómo va a crear un ser soberbio? Esa es una pregunta tonta. Si Yahvé era tan perfecto,
Y ahí ya entra la respuesta que ya tuvimos el conversatorio al respecto con Simón del libre albedrío, la mentira del libre albedrío. Entonces, no puede haber tanta perfección que cree tanta perfección no puede crear tanta imperfección. Esa es mi pregunta, extraída un poquitito de lo que había comentado Denis. Y pasando, ¿por qué a Yahvé le molestaba tanto la torre? Bueno, según el trabajo que nosotros exponemos, y particularmente esa es mi opinión, yo no me considero dueño de ninguna verdad, pues aquí cualquier cosa puede ser verdad, porque no tenemos las fuentes, hay muchas cosas que solamente son investigaciones nuestras y conclusiones que cada uno quita, ¿verdad? Cualquiera de las personas que están asistiendo a este vivo pueden sacar sus propias conclusiones. Como decía JJ Benítez, la verdad no es patrimonio de nadie, hasta que se demuestre como única y entera verdad. En este caso, son nuestras investigaciones de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le molestaba mucho a Yahvé? Por el conocimiento. Él, y hoy ocurre lo mismo, él quería que el ser humano se mantenga ignorante, o sea, un ser humano que estaba por debajo de una casta. Pero no, Nimrud abrió para cualquier campesino, porque en su reino había mucha igualdad. Entonces él abrió todo para que la gente vaya subiendo, En nuestro canal de Mentiras Prohibidas está ahí el video donde explica muy bien eso, cómo funcionaba el tema del conocimiento, que era una gran biblioteca que el mismo Nimrud se encargó hasta de poner, según ese trabajo que tenemos, hasta de colocar ahí tablillas esmeralda con escritos de conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se habrán hecho esas tablillas? Con láser, no sé, con qué inteligencia o con qué tecnología, no sé, ¿verdad? Pero Yahvé estaba muy molesto porque le estaban despertando a mucha gente y él no quería que el mundo se despierte. Así de simple es el motivo por el cual a Yahvé le molestó, a Yahvé le molestó tanto el tema de la torre. Y, perdón, como decía Voltaire, si quieres saber quién te controla, tienes que ver a quién no puedes criticar, o lo que no puedes decir, o el conocimiento que no puedes acceder. Entonces, ahí, con eso, desde mi punto de vista, explica muchas cosas. Estamos llegando a la recta final de esta conversación. Nos quedan 2 preguntas y saludamos a las más de 140 personas que nos están viendo. Al parecer les interesa bastante este tema con respecto a la Torre de Babel. Y bueno, nos gusta bastante el tema de la historia y cuestionar un poquito lo que sería la tradición y también lo que se nos dice en las religiones desde pequeños. Entonces, ya hablamos un poco de la Torre de Babel, del rey, también metimos el tema de Yahvé, pero Denis, ¿cuál sería, digamos, el objetivo, el verdadero objetivo de la creación de esta torre? ¿Por qué la construyeron? ¿Realmente era para desarrollar un Elohim, un Dios? Acabas de mencionar que con la traducción, en vez de tocar el cielo, es introducirse dentro del cielo, y de alguna manera ya tocamos algunos conceptos como puede ser una estación de estas naves, pero en más profundidad, ¿qué manejas al respecto, Denis? Vale, pues bueno, ya ya mencioné lo que decías tú, lo de la parte teológica, y haciendo referencia nuevamente a este libro de Giuseppe Flavio, o ¿cómo es que se llama? Flavio Josefo. Flavio Josefo, Antigüedades Judías. En este libro hay 2 afirmaciones que se hacen, y dice que ellos construían la torre para evitar que llegaran ahí las aguas, como mencionábamos anteriormente, que ellos estaban haciendo esta estructura como medio de prevención de un segundo diluvio. Sí, incluso también lo ha explicado el mismo Mauro Bilino, haciendo la comparación entre la Biblia y otros relatos de otras civilizaciones, y se llegó a la conclusión de que el diluvio no habría sido un evento mundial, sino local, producto de la apertura de una compuerta, de las compuertas de una presa, que estaría descrito en el segundo día de creación.
Él en uno de los libros, uno de los videos, por ahí lo menciono, dice el supuesto firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, eso, ellos cuando llegaron y se instalaron, en el segundo día no habrían creado pues ese firmamento, porque, o sea, textualmente es imposible que ellos hayan hecho eso. Y se menciona una palabra que es la palabra raquia, que quiere decir presa. Entonces, este diluvio se dice que se creó así, abriendo las compuertas de esa presa y inundando, pues así como una inundación local. Entonces, ellos tenían como medida preventiva, habrían creado esta torre en medio de esta ciudad, la cual estaban poblando. Por otro lado, también hay otros escritos en las notas bíblicas. No sé si tú que traduces a Bill, ¿no? Has escuchado el comentarista judío Rashi, que él lo mencionaba. Algo ha mencionado. ¿Qué dice? Sí, él es muy mencionado por él. Y en una de esas notas, él afirma que los hombres se habrían rebelado contra Dios, diciendo que él no tenía derecho a reservarse para sí las legiones celestes. Así que planearon simplemente subir al firmamento y hacer la guerra. Es decir, que esa base esa torre debía servir como base para subir al firmamento y luchar directamente contra Dios. Esto también lo aseguró, creo, Mauro Belino lo comentó en una de sus conferencias, un ministro iraquí, quien aseguró que estos sigurats, como mencionaba David, eran bases que se utilizaban las deidades para ascender y descender de los cielos. Entonces probablemente estarían construyendo una base para subir al firmamento y hacer la guerra en los cielos. Y no se trataba pues de ningún orgullo, ni arrogancia, ni nada por el estilo, algo que sería totalmente injustificado, porque si vamos a hablar de arrogancia, pues el más arrogante aquí era Yahvé. Sí, y me llama la atención cómo esto de Elohim, en vez de construir sus bases con ellos mismos, con sus propias tecnologías, manda a los seres humanos de alguna manera, o según el relato, a construir estas torres. Pero veo que no sería la única torre entonces, la de Babel, sino que es como que ya era como un patrón, un denominador común, solamente que esta tuvo un protagonismo interesante, pero como esta habían distintas bases, y no solamente para el pueblo de Israel o el primitivo pueblo ante la creación de los judíos, sino también en otras culturas, y quizás meter en las pirámides ahí. No se sabe en función cuál eran las funciones de las pirámides, era más o menos como esta torre u otra finalidad. Entonces me llama la atención lo que acabas de mencionar con el tema de las traducciones. Y bueno, David, ¿cuál sería en tu información el verdadero objetivo de estas torres? ¿Unas bases para estas naves o cuál fue el motivo para dicha construcción? ¿Desafiar a Dios u otros motivos? Bueno, antes de entrar en el tema, de responder, me gustaría hacer otras preguntas. Ya no tontas, ¿verdad? Pero preguntas un poco más preguntas lógicas. Inteligentes. Sí, preguntas lógicas, ni siquiera inteligentes. O sea, la primera pregunta es, ¿con qué tecnología construyeron todas estas obras megalíticas? ¿Con qué tecnología? Exacto. Y otra cosa es, ¿cuál era el objetivo? Porque están las pirámides mayas, la pirámide aquí en Mesoamérica, las pirámides de Mesoamérica, América, tienen la cúspide plana, como si fuera un helipuerto. Las únicas pirámides que tienen así en punta son las de Egipto. Después el Zigurat también, los Zigurats también. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Eso sería algo muy interesante de responder con fundamento. Yo puedo decir lo que yo pienso, pero sería bueno responder con fundamento. Eso quería rescatar nuevamente. Bueno, el verdadero objetivo, como ya mencioné, era el tema de la biblioteca. Pero la biblioteca no era solamente una biblioteca donde vos entrabas a ver los libros o a ver a leer o las tablillas ¿cómo es? Las tablillas de esmeralda que estaban ahí, lo que fuera. Era una biblioteca donde uno aprendía también a
evolucionar en conciencia, porque Nimrod hablaba mucho de eso. La energía de conciencia, energía consciente. Eso está en el trabajo de Nathaniel Lemkin también. Entonces, la Torre de Babel pudo haber sido cualquiera de esas construcciones megalíticas. Y otra pregunta lógica es, ¿por qué iban a llegar al cielo si el cielo no tiene final, es infinito? O sea, ¿hasta dónde iban a llegar? Hasta la estratosfera. ¿Con qué tecnología iban a construir algo que sea sólido, que no se mueve y que llegue hasta ahí, verdad? Es una pregunta lógica. Ahora, bueno, puedo intervenir, sí. Puedo intervenir un momento allí para aclarar, o sea, para aportar aquí. Pues igual, los textos que menciona la Torre de Babel, inclusive la Biblia dice que ellos hacían con ladrillo y no me acuerdo, algo parecido como al balastro, el cemento. Entonces, esas cosas, esos instrumentos, esos elementos, pues obviamente no son perdurables. Pero hay inclusive un estudioso, un historiador español de la Universidad de La Coruña, que hizo un estudio donde dice que realmente la altura de esto no era más de 70 metros. Entonces, si la idea era escapar de las aguas, pues hubiera sido más fácil subir a la montaña, ¿no? Porque las montañas de las que ellos venían, pues eran obviamente mucho más altas. Claro. Entonces, esa es una parte ahí. ¿Y con qué tecnología? También he oído por ahí unas teorías conspiranoicas donde dicen que estos gigantes, se acuerdan que en la Biblia mencionan los gigantes, ¿no? Que se mencionan. Ya. Entonces, ellos dicen que, algunas teorías que he oído, pero no tendría exactamente la fuente, ellos ayudarían en las construcciones de estas grandes obras, pues debido a su gran tamaño, a su gran fuerza, a la capacidad de transporte de todos estos instrumentos, ¿no? Pero aparte de eso, pues sabemos que ellos, los Elohim, son seres que manejan una tecnología mucho mayor o superior a nosotros. Inclusive cuando ellos hablan de la destrucción de Sodoma y Gomorra, también dicen que, o sea, hay como por ejemplo, ahí dicen, hablan incluso del uso de armas, ¿sí? Porque sí. ¿Cómo hacen para destruir una ciudad entera y volverla ceniza si no tienen tecnología? Entonces, eso sería o sea, algo que nosotros, como una humanidad que estamos un poquito más por debajo en el sentido, pues, de tecnología, no podríamos entender, pero ellos, los Elohim, los seres que vinieron y pues se establecieron aquí, sí manejaban este tipo de tecnología, inclusive sus naves, sus platillos, sus cosas en los que ellos se transportaban, también son como que no podemos explicar en estos tiempos, o cómo explicamos nosotros un platillo volador, o la gloria de Yahvé, o no nos queda. Entonces, ese es uno de los misterios, la tecnología que pueden tener los seres que vinieron aquí a gobernarnos. Sí, y bueno, aquí un aporte rapidito, dice, según la Biblia, los materiales utilizados para construir la Torre de Babel fueron ladrillos cocidos, mortero de betún, tierra transformada en adobes, cañizo y troncos de palmera. Y ya, eso es todo. Cosas sencillas que tenemos, eso sí lo con eso no va a aguantar a cierta altura, ya no va a aguantar esa estructura. No. Bueno, y por último quería concluir un poquitito. Yo pienso que ¿por qué la construyeron? Porque Nimrod quería hacer una gran biblioteca de conciencia, no solamente de conocimiento, de conciencia. Elevar la conciencia y mostrar el verdadero sentido de la conciencia, ¿verdad? Y por eso a él se le trataba como rey rebelde, porque él rompió todos los parámetros, hasta los parámetros que su mismo padre le dijo, no, mira, esto no se puede hacer, esto se puede hacer. No, él quería equilibrio. Entonces, ahí es donde vino a chocar principalmente contra esta fuerza demoníaca que se hizo pasar por un Dios supremo, que supuestamente es tan perfecto, pero creó un mundo con unas desigualdades, con un caos atroz.
es lo que hasta ahora tenemos. Eso es lo que podría aportar así finalmente con respecto al motivo de cuál fue el objetivo de la construcción. Y bueno, estamos llegando ya a la última pregunta. Me llama la atención algo que dijo Denis, que lo dijo al inicio y tiene que ver con esta pregunta porque es, ¿quién destruyó o cómo se destruyó la torre? Mencionaste al inicio, Denis, que de alguna manera u otra esto, por los materiales que fueron realizados, esto no iba a perdurar a través del tiempo. Entonces eso me da como que una cierta sospecha que no fue que la destruyeron, sino que se fue, digamos, derrumbando a través del tiempo y al final no tuvo pistas. Pero alguien la destruyó, hubo atentados contra esta torre. ¿Qué información manejas, Denis? Bueno, pues, según la Biblia, pues la Biblia menciona unos cortos capítulos acerca de este tema, pero ellos dicen, ahí dice que Yahvé no tuvo que bajar a ver qué era lo que estaba sucediendo, que entre otras cosas pues nos da un poquito de risa, como que Dios y no sabe qué es lo que está pasando, entonces a mirar, ¿cierto? Entonces él bajó a mirar qué es lo que estaba sucediendo, entonces dijo, hay una sola lengua, entonces vamos a confundirlos, vamos a dispersarlos. Si ustedes ponen bueno, saliéndome un poquito del tema, si ustedes ponen en comparación esto con lo que hacen los dictadores, eso es lo que se hace, ¿no? Porque cuando hay gente unida que habla una sola lengua, digamos, se pueden formar grandes cosas. Por el contrario, sería como un medio de castigo, entonces podríamos decir que el castigo sería que estemos separados y encerrados en recintos, y aparte de eso que hablemos diferentes lenguas, lo podríamos tomar como un castigo. Y pues bueno, siguiendo con lo que me preguntas, ya estaban separados, ellos hablaban una sola lengua, él bajó, les dijo, les cambió la lengua y simplemente ya no se entendieron más, se dispersaron, cada uno para su lugar, y se canceló la construcción de la torre. El relato del Génesis no hace mención como tal de ninguna destrucción de la torre. Sin embargo, pues hay otras fuentes. Yo siempre menciono a Flavio Josefo, pero, sí, pero es una fuente muy importante. Y el Midrash, no sé si el Midrash es como es un compendio de textos judíos, ¿no? De exégesis judía. Estos mencionan también que la parte superior de la torre fue quemada y la parte interior fue tragada por la misma tierra, que el medio se quedó en reposo, y pues con el tiempo obviamente los materiales, con la lluvia, el viento, los calores y todo esto, pues no sobreviviría a lo largo de los milenios. Entonces, como tal, no hay una cosa exacta que se pueda decir, simplemente son como, inclusive su existencia también es una cosa que no podemos decir exactamente porque no hay evidencias científicas, como decía. Sí, tanto el Midrash como el Talmud son como conversaciones, reflexiones y diálogos de doctores de la ley para lanzar nuevas interpretaciones sobre los textos, y de alguna manera hay historias que en la Biblia no vamos a encontrar y de repente nos pueden parecer locura, pero hay que tomar en cuenta estos textos si se quiere tomar más interpretación. Me gustó bastante que hagas mención de esta sabiduría o de estas reflexiones de los judíos sobre sus propias historias, porque si no, no vamos a quedar como que con la historia incompleta. Y fíjate, le acabas de dar como que un buen acabado a la pregunta de qué fue lo que terminó con esta torre. Sí, bastante interesante. Bueno, David, la última pregunta para ti también es ¿quién destruyó la torre o una decadencia por sus materiales? ¿Qué información maneja de cómo la destruyeron en este caso? Bueno, yo voy a hacer referencia de nuevo a nuestro trabajo que nosotros ponemos en el video de Babel, de nuestro canal, Mentira Prohibida. Y el primer intento que tuvo Yahvé para tratar de mediar, o por lo menos
para no ir a confrontarse directamente con Nimrud, fue mandarle a Amradesh, el hijo de Esaú, que fue un emisario, era un mediador que tenía Yahvé, para hablar con Nimrud y decirle que no construya la torre porque no se podía acceder a tanto conocimiento o a tanta evolución de conciencia, ¿verdad? Eso es lo que podemos especular un poco. Entonces, Nimrud prácticamente le expulsó a Amradesh, le mandó lejos de su reino, le hizo decir a Yahvé que él personalmente se iba a ir a desafiar. Y eso es lo que pasó. Y Yahvé le tenía un terror a Nimrud. ¿Por qué? No sabemos. Entonces Nimrud se fue. ¿Cómo? Porque era el hijo de Marduk, probablemente. Sí, probablemente. Y Marduk le dio mucha tecnología también a Nimrud. Eso está en una parte del trabajo y también es para hacer otro conversatorio. Entonces, Nimrud fue hasta el Roar, porque Yahvé habitaba en su Roar, que era una gran nave, ¿verdad? Fue a desafiarle y obviamente Yahvé no aceptó el desafío, pero amenazó que con su Roar y tal vez con otros Roar iba a destruir la torre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nimrud? Por esa amenaza de Yahvé, mandó poner bocas de fuego, que yo pienso que habrán sido una especie de minas subatómicas, que cuando se acercó el Roar de Yahvé empezó a explotar. Él destruyó toda la torre, pero también casi le destruyó a Yahvé. Hay especulaciones que dicen que Yahvé quedó muy mal herido en ese enfrentamiento, porque no esperaba esa trampa que le colocó Nimrud, y que por mucho tiempo no se le dio más por su reino, ahora, por cerca del reino de Nimrud, y se quedó muy alejado. Pero hay muchas especulaciones que después Yahvé pudo haber muerto y tuvieron porque él tenía hijos también, pudo haber sido estos mismos elegidos por él, pudieron haber sido sus hijos, ¿verdad? Eso también sería bueno exponer en otros conversatorios toda la información que hay de todos estos trabajos sobre eso. Entonces, eso es una especulación. Pero sí, realmente fue una emboscada que hizo Nimrud y explotaron esas bocas de fuego y destruyeron gran parte de la nave, vieron con Yahvé y él huyó de ese lugar. Y ahí se consolidó la ferocidad, la gran estrategia de Nimrud, y como los que contaron la historia eran subordinados a Yahvé, le dejaron a Nimrud como el malo de la película, como el rebelde, y pusieron ahí que supuestamente le agradó a Dios, pero que después le desafió porque era un rebelde. Entonces todo eso es discutible y debatible. Entonces, según nuestro trabajo, el mismo Nimrud en una emboscada destruyó la torre. Eso es lo que podríamos aportar. Unas últimas palabras, quizás no sé si de esta historia se puede sacar cierta moraleja, no sé si dentro de la historia o a modo de investigación, ¿qué podríamos decir al respecto como modo de resumen del tema de Yahvé o el tema de la Torre de Babel en esta oportunidad, Denis? Bueno, pues a veces yo me hago la pregunta, ¿para qué nos sirve saber todo esto? O sea, okay. Exacto. Entonces a veces yo digo, bueno, la gente que está conectada, la gente que nos ve en nuestros canales, la gente que está pues como en la normalidad de su vida, ¿para qué le sirve saber que Yahvé destruyó la torre, bueno, ¿para qué sirve todo eso? Y bueno, como decía David, todos tenemos un nivel de conciencia, ¿no? Y vamos aprendiendo y vamos creciendo en esta vida, ¿no? Entonces, saber todas estas cosas es como que nos quita un velo, porque nos hace ver otras realidades fuera de la que nos han contado,
nos hace salirnos de los paradigmas teológicos con los que hemos inclusive crecido, y nos hace ver nuestra verdadera realidad espiritual, ¿sí? Como dice el rey, como dice David, esta persona hizo esta torre con el fin de que nosotros tuviéramos conocimiento y pudiéramos, digamos, tener un mayor nivel de conciencia. Entonces, estas cosas yo creo que sirven para eso, para nosotros aumentar nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Aumentar y, digamos, no quedarnos en la oscuridad como de lo que nos cuentan. Entonces, esa sería para mí la aplicación, digamos, práctica para la vida, para que nos sirve a nosotros saber esto hoy, 24, en el 2024, algo que pasó por allá hace tantos años. Entonces, eso era como lo que yo quería decir para finalizar. Nos sirve para, digamos, despertar, descubrir nuevas cosas y darnos cuenta que nos hemos sido engañados. Prácticamente nos han contado una historia que realmente es falsa, nos han contado unas fábulas que realmente no tienen sentido. Entonces, darnos cuenta de esto nos permite darnos cuenta de quién somos realmente. Somos seres espirituales, somos seres con cuerpo, alma, mente. Y entonces, pues nada, estos conversatorios me parecen estupendos para ayudarnos a nosotros mismos y a las personas a poner en práctica todas estas cosas que descubrimos dentro de nosotros mismos. David, últimas palabras como moraleja o resumen de la conversación de la Torre de Babel. Bueno, un 50% ya dijo Denis. Sí, sí. El 50% ya resumió magistralmente todo, ¿verdad? Muy bueno el resumen que hizo. Y la idea es despertar la conciencia. Hace unos días apareció una noticia, no quiero dar muchos detalles porque iba a pedirle a Simón que coloque una placa, pero decidí no, porque esta plataforma tiene sus reglas, ¿verdad? Entonces es mejor para buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Bueno, hace poco apareció una noticia, la semana pasada, no sé si esta semana o la semana pasada, creo que es la semana pasada. Perdón, no sé si fue este fin de semana o creo que de la semana pasada. De una noticia oficial en medios oficiales, BBC, CNN, Infobae, en todos los medios oficiales, porque recuerden que todos los medios oficiales repiten las noticias que le dan las agencias y algunos investigan y generan noticias propias, pero la mayor parte, las agencias, por quienes son controladas, por el sistema. Exactamente, entonces repite. Entonces apareció una noticia extraña que dice que una cantidad de virus, de cepas de virus mortales, se perdieron de un laboratorio de Australia. Esa noticia, yo estoy seguro que somos 7.500 millones más o menos de personas en el mundo, 8.000 millones. Yo estoy seguro que el 0,0001% habrá visto esa noticia. Y si vio, bueno, ¿verdad? Porque todas las personas, la mayoría de las personas, nosotros somos unos pocos de entre tantos, ¿verdad? Pero de entre tantos, muchos ya hoy, que son muchas personas en YouTube principalmente, en esta plataforma, que buscan este tipo de contenido. Eso es muy positivo. Entonces, la mayoría de las personas, no sé, el 70, 80%, 60%, 70%, no sé cuánto, de esos 8.000 millones pasan por alto esa noticia. Ni se dan cuenta. Y a lo mejor también las personas que nos ven pasan por alto, ni saben esa noticia. Porque esa es una de las tantas noticias que van pasando. Pero es una noticia muy importante. Porque te está mostrando muchas cosas, te está mostrando el poder del primado negativo. El primado negativo es mostrar, sin que te des cuenta, las cosas que van a ocurrir. Hollywood es experto en primado negativo. Pero entonces esa noticia, yo hago la siguiente reflexión. Después voy a vincular con qué tiene que ver con nuestro tema.
Si realmente se perdieron esos virus, pueden aparecer en cualquier momento, en un formato de caos global, con eso mismo que ya ocurrió, encierros, cosas que poníamos y todo eso, ¿verdad? Y eso genera lo principal que genera es un crack económico, que es lo que le afectó a mucha gente, por eso mucha gente se sintió reacia a aceptar esa versión impuesta. Bueno, entonces, si eso ocurre, yo me pregunto, ¿quién es el culpable? ¿A quién se le va a juzgar? ¿Quién o quiénes tenían a su cargo vigilar eso que es tan grave, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, me trae a colación una película, Primado Negativo, una película de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que si uno se pone a leer ese artículo que está en los medios oficiales y junta con lo que dice ahí, con lo que muestran en la película, es la misma cosa. Ahí ya te está mostrando, Primado Negativo, esa película, Protocolo Fantasma. Millones de personas la habrán visto en distintos idiomas. Misión Imposible, la saga de Misión Imposible. Entonces, ahí nos damos cuenta que somos parte o formamos parte de una gran manipulación. Y eso es lo que Nimrod no quería. Él quería un equilibrio, el equilibrio que hasta hoy no tenemos. Hasta hoy nos prohíben ciertos accesos, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran objetivo de un gran rey que para mí fue Nimrod. Yo no considero dueño de la verdad, yo solamente puedo hablar de mi verdad. Entonces, me parece de que hasta hoy estamos nosotros repitiendo la historia, no podemos salir de ese tormento que fue el legado, que fue algo que ya hablamos en este conversatorio, el legado de Yahweh, ¿verdad? Su legado fue dejar este caos, ¿verdad? que fue apropiado por sus descendientes, por los descendientes de sus descendientes, y todo lo que se consideraban líderes o lo que fuera, o lo que dictaminan el curso de la historia. Entonces, tiene mucho que ver esa noticia, porque esa noticia, la connotación que tiene esa noticia, ¿a quién le culpamos si eso llega a ocurrir? ¿Quién robó? ¿Para qué? Y de repente uno ve eso en una misma película y prácticamente ya te cuenta todo hace años, porque esa película ya es vieja, de lo que hoy este artículo está contando. Y finalmente, lastimosamente, seguimos siendo manipulados. Es muy difícil exponer ciertas verdades y tenemos, gracias al universo positivo, gracias a esa fuerza positiva que de repente hay algo ahí, tenemos estos espacios todavía y espero que sigamos teniendo, y personas como ustedes, ¿verdad?, que hacen un gran trabajo, y como todos los divulgadores que hacen un gran trabajo. Estas son mis palabras finales, mis queridos compañeros, y realmente me siento honrado y orgulloso de estar aquí con ustedes. Yo me voy con una frase de George Santayana que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por lo tanto, el estudio del pasado, aunque no tenga que ver directamente con nuestro presente, a su vez sí tiene que ver directamente con nuestro presente, porque de alguna forma, si conocemos de dónde venimos, esas preguntas filosóficas, vamos a comprender un poquito qué tecnología interna en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía está capacitada para alcanzar ciertas cosas. Pero si nos montan una historia que no es cierto, vamos a bloquear ciertas cosas que de alguna manera no vamos a sacar esas potencialidades, o se lo vamos a acreditar a dioses externos, cuando la realidad la respuesta está dentro. Parece un cliché, pero la cuestión es mucho más compleja y mucho más profunda. Le doy muchas gracias a ambos por aceptar la invitación aquí en el canal del lunes. Ambos están nuevamente invitados a un próximo conversatorio. A ti, Denis, que sería la primera vez que estás incurriendo aquí en el canal de los vivos, estás próximamente invitada nuevamente para continuar
otros temas más que tocan en el canal o otros temas personales que veo que también te gusta la parte más espiritual, te gusta más la parte de reflexión y crecimiento personal. Gracias, David, por aceptar la invitación. Y bueno, y gracias a ustedes, las más de 140 personas que vinieron aquí y ocuparon una hora de su tiempo para conversar de temas que aparentemente no tienen nada que ver con nuestro presente, pero sí tienen que ver con nuestro presente. Entonces, sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad en otro video. Hasta pronto. Chao, 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 chao. Chao, chao.